Vamos a la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 16. Estamos en la distorsionada imagen de nuestro Señor Jesucristo y vamos a seguir ahondando en esto. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, versículo 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Tome asiento, por favor. Quiero aprovechar de saludar a la audiencia, ¿cierto?, que está conectada con nosotros, pedirle si nos puede ayudar a compartir esta transmisión para que muchas otras personas pudieran también recibir la palabra del Señor en algún grupo que usted considere, en su muro, y en algún grupo que usted considere necesario y que pueda ser de edificación. Bueno, saludo también a estos hermosos hombres del Señor, especialmente, ministro, ¿cierto?, que ayer estaba ahí en una comida, un aniversario, ¿verdad?, matrimonial, que ya lo vamos a celebrar más adelante, porque ese era el falso, porque era por el civil nomás, el otro el verdadero. Y a Sergio, que estos días, qué bendición ha sido Sergio estos días en la radio, ¿verdad? Y además nos salió buen predicador. Hace días atrás predicó un día jueves y qué bendición fue escuchar la palabra del Señor. Muchas gracias Sergio. Muy bien, estamos hablando acerca de la distorsionada imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos esta palabra, debemos entender varias cosas. Lo primero es que hablamos acerca de una distorsión que se da a causa de muchas razones. Una de ellas es el testimonio. Hablamos del testimonio como la transferencia de aquello que yo conozco o he vivido del Señor. Uno ha de transferir aquello que conoce. Hay personas que pueden hablar bien o mal de alguien de acuerdo al conocimiento que tengan de él. A veces uno le ha pasado, Danielita predicó hace días atrás, cuando vinieron a decirle a Natanael: hemos hallado de quién habla la Escritura, ¿verdad? Natanael dice: no puede salir algo bueno en Nazaret, no puede salir nada bueno de ahí. Entonces, de alguna forma, un prejuicio puede también condicionar un conocimiento. Entonces, el testimonio, lo que usted crea o sepa conocer de Dios, es lo mismo. Estos días a mí se me dio la oportunidad también de viajar entre ciudades en un bus, y tuve la oportunidad de conversar con un chofer de micro. Me senté adelantito y aproveché, porque hay que aprovechar, ¿verdad? Hay que aprovechar la oportunidad de predicar el evangelio. Dije, ya que no tengo auto, aprovecho de predicar el evangelio a los choferes. Y es el hecho de conversar y la pasión, míreme, la pasión que uno pone al hablar de Cristo es tan importante para la vida de aquel que lo escucha. No es lo mismo entregar un tratado en una plaza, pasarlo como un folleto, que pararse delante de alguien, mirarlo a los ojos y decirle: yo tengo algo que decirte. Yo tengo algo que decirte. Tengo algo que tú necesitas y que el Señor a mí me ha dado. No es lo mismo. La convicción genera impacto en la vida de otro. Santo Dios. La convicción genera un impacto en la vida de otro, pero esa convicción no es una convicción de lo que no se vive, porque ¿quién puede decir algo que no vive?
Aquí alguien podría darnos una charla matrimonial y tener su matrimonio destrozado porque solamente puede extraer algunos versículos bíblicos, interpretar o leer un buen libro, haber oído un seminario y simplemente compartir lo que aprendió. Pero otra cosa es impartir la vida, y la vida se imparte desde aquello que nosotros somos, no de aquello que nosotros conocemos. La vida no se puede impartir a través de lo que se conoce, sino a través de lo que se es. Cuando tú tienes la vida de Cristo, tú la impartes. Por eso nuestros hijos no tienen ninguna posibilidad de recibir algo del Señor de nosotros si nosotros solamente operamos en conocimiento y no en vida. Si solamente le decimos, mira hijo, tienes que buscar a Dios, pero usted no lo busca, usted le dice, usted tiene que conocer a Dios y usted no lo conoce, usted estará transfiriendo un conocimiento, pero no podrá impartir vida en ellos. Porque la vida se imparte por medio de ¿qué? De la impartición de aquello que se vive. No puedo impartir en la vida de mis hijos algo que yo no viva. Por eso usted lo puede mandar a orar y usted puede hacer que repita una oración, y hay niños que pudieran crecer en un ambiente entre comillas medio cristiano, pero ellos no han de recibir nada que nosotros no se los importamos por medio de aquello que nosotros vivimos. Si no lo vivimos, no lo impartimos. Si no lo vivimos, no lo impartimos. Por más que suene bien, porque uno puede extraer un versículo bíblico, uno puede escuchar un buen mensaje, uno puede saber cualquier cosa, pero si no lo vive, no lo imparte. Es más, el hecho de poder contarlo, eso también, porque el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras en sí tienen poder. Cuando esas palabras van cargadas de un depósito de aquello que nosotros ya hacemos, no solamente de aquello que conocemos. De hecho, usted va a ver en la Escritura a un hombre llamado Nicodemo. Él dice, nadie puede, dice Rabí, Juan capítulo 3 dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Cómo lo pensaba él? Él dice como maestro. O sea, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ese es un conocimiento limitado, porque él asume que el Señor ha venido como maestro. Esa es la tarea, enseñar. Entonces está limitado Nicodemo por lo que él piensa de lo que él conoce. Has venido como maestro. Y luego sigue hablando. Dice, porque nadie puede hacer estas obras, estas señales, habla ahí Juan, si Dios no está con él. Pero él entonces asume un conocimiento del Señor, y luego el Señor le devuelve esa información, y entonces ahí queda medio complicado, porque empieza a hablar y le dice, tú eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas que son tan básicas. Hay ciertas cosas que tú conoces, pero tienes que profundizar y crecer en el conocimiento. Porque tú llegaste diciendo sabemos, pero ahora te das cuenta que no sabes nada de aquello que creías saber, porque te estás enfrentando a una medida mayor. Cuando nosotros nos enfrentamos a una medida mayor, nos damos cuenta que no sabemos nada. O sea, la presentación de Nicodemo, decir, Rabí, maestro, sabemos. En realidad ya había un conocimiento. El tema es que se enfrenta a un conocimiento mayor, a una revelación mayor, a un entendimiento mayor. Y luego el Señor le dice, ¿cómo usted me dice que es maestro si no entiende estas cosas naturales? Entonces, este conocimiento necesita un poquito más. El hecho es que nosotros, todos los que estamos aquí, algo conocemos de Dios. Yo y usted conocemos del Señor algo. Ahora, ese testimonio tiene que estar basado en la Escritura, y no solamente como un elemento de información personal de aquellas cosas que nosotros hemos vivido, que no están mal, pero si no están regidas, establecidas, guiadas y
certificadas por la Escritura, quizás no sea un conocimiento pleno y pueda ser un conocimiento distorsionado. Y es allí donde a veces las personas solo transfieren una información. Y cuando eso es información, porque puede haber una buena información bíblica, pero que no genere ninguna transformación en la vida. Es más, cuando usted le pregunta a la gente, esto es muy sencillo de averiguarlo. Usted le dice a las personas, ¿usted sabe que hay que orar? Te van a decir que sí, ¿verdad? Santo Dios, aquí nadie. Si usted sabe que hay que orar, ¿verdad? Usted sabe que hay que leer la Biblia. Usted sabe que hay que ayunar. Y hasta ahí vamos bien. El amén suena bien. Ahora de ahí en adelante es cuánto de eso hacemos, cómo lo hacemos, qué profundos somos en eso. Porque una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Hay una gran diferencia. El Señor estableció esta palabra y dijo, porque no todo el que me dice Señor, Señor, porque hay quien dice Señor, pero no hace lo que su Señor quiere. ¿Qué sentido tiene que yo le diga Señor, le dé el título de autoridad, dominio y gobierno? Decir Señor, decir amo, Señor, autoridad, decirlo es una cosa, decirlo es fácil, hacerlo es otro rollo. Y ahí entonces cuando dice la Escritura, no todo el que dice, porque decirlo es sencillo, es simplemente repetir algo que alguien más dice, Señor. Pero él dice, no todo el que dice, sino aquel que hace. Entre eso hay una diferencia gigantesca. Porque en el hacer se demanda esfuerzo, entendimiento y obediencia. Otra vez, en el hacer se demanda ¿qué cosa? Bien. Y ese espacio es importante, porque en el hacer nosotros estamos aplicando todo el entendimiento de aquello que recibimos, no solamente el conocimiento, sino el entendimiento, el esfuerzo y también la obediencia en el hacer. Por eso la Biblia dice, ¿a qué voy a comparar un hombre prudente? Aquel que hace, aquel que obedece, aquel que oye. El que oye y no hace es un hombre imprudente que entonces está formando una casa sobre la arena. Y usted puede pasar toda la vida sentado en una iglesia oyendo y puede vivir en una ruina constante por el no hacer. Entonces luego la gente dice, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo ofrendo, yo canto al Señor, pero eres un oyente que no hace. Y eso se manifiesta rápido, porque cuando viene el viento, cuando viene la lluvia y cuando vienen los ríos y pegan a la casa, entonces termina en ruina. Cualquier cosa que enfrentemos, por muy pequeña que sea, puede derribar aquello que hemos construido, porque solamente estamos siendo oidores de algo que deberíamos hacer. Y el problema es que muchas personas terminan criticando a Dios, juzgando a Dios, enojándose con Dios por la ruina que viven, sin darse cuenta que en realidad simplemente lo que han hecho han sido oidores de la palabra. Le dicen amén a una palabra, de vez en cuando reciben algo, anotan una frasecita, espero que anoten alguna frase de esta, anotan una frase, la publican en Facebook y eso no está mal hasta ahí. Pero si yo no hago la palabra del Señor, solamente el hacer es poner un cimiento, el hacer es una perforación en la roca, el hacer es construir en lo sólido. Cualquier cosa que usted no haga de aquello que oye, usted está construyendo en arena y eso se va a manifestar en la ruina. Por eso hay un montón de personas que viven ruinas matrimoniales, viven ruinas emocionales, viven ruinas familiares, viven una vida llena de ruina, de fracaso, de dolor. El hijo ruinoso, el hijo pródigo, hermano, estaba descalzo, desnudo, estaba hambriento, estaba desolado. ¿Por qué? Porque estaba en ruina. El hijo pródigo, la palabra pródigo quiere decir ruinoso. Y la Biblia dice que era grande su ruina. ¿Por qué? Porque ¿a qué compararé a alguien que...? Entonces el problema de esta distorsionada imagen es que nos acostumbramos a asistir a una iglesia que ya a veces para muchos es decir, es lo suficiente, es la medida. Quiero oír, quiero congregarme, quiero recibir, quiero ver que Dios me habla, pero no están dispuestos a hacer. Esa es una distorsión, porque oír es la primera parte
de aquello que el Señor quiere hacer, pero si no se hace aquello que se oye, entonces viviré en una eterna ruina. La palabra no fue diseñada solo para oírla, sino para hacerla. En el hacer está la obediencia del hombre y la manifestación y el respaldo de Dios. Solo en el hacer. El respaldo de Dios no se manifiesta en el oír, sino en el hacer. Por eso llegar a oír es una cosa, pero cuando Pedro se encuentra junto a Juan y suben al templo de la Hermosa y ven a un paralítico, ahí aplican el hacer. Ya habían oído, ya habían entendido y ahora tenían que obedecer, y en ese hacer se manifiesta la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se manifiesta cuando nosotros obedecemos su bendita palabra. Cuando salimos del sé que tengo que orar, sé que tengo que leer, sé que tengo que consagrarme, sé que tengo que perdonar, y salgo del saber al hacer. Ese cambio que parece simplemente una frase, no es una frase, sino que es la demanda del Señor para sus hijos. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces queremos hacer la voluntad de Dios por una cosa de naturaleza. Queremos obedecer a nuestro Padre por una cosa de naturaleza. En esta nueva naturaleza, entonces, el deseo del Espíritu es hacer la voluntad de Dios. Si estamos en la naturaleza de pecado, solamente lo que queremos hacer es cumplir los deseos de la carne. No sé para qué viajé, ¿verdad? Pero eso es. El Señor le dijo a una samaritana, estando con la samaritana y mirando los campos, Él dice: ustedes dicen, faltan aún 4 meses para la siega. Ustedes dicen. Y ustedes lo dicen a partir de lo que conocen, a partir de lo que creen, a partir de lo que saben. Ustedes dicen. Pero yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Lo que ustedes dicen no tiene nada que ver con lo que yo veo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ustedes dicen a partir de lo que conocen, pero yo les digo, primero, alcen sus ojos. Porque mucho de lo que ustedes dicen es por tener los ojos en el lugar equivocado. Cuando tengo los ojos en el lugar equivocado, hablaré lo incorrecto. Y muchas veces lo que decimos está condicionado a lo que vemos. Por eso el Señor dice: alcen sus ojos, porque les tengo que decir, los campos ya están listos, pero están mirando para el lugar equivocado. Entonces, lamentablemente, cuando la iglesia mira para el lugar equivocado, tendrá una distorsión en aquello que dice. Y el problema es que si uno logra oírse, porque ahí está el otro problema, es que a veces no oímos lo que decimos. No lo oímos. Simplemente hablamos. Pero haga el ejercicio de escucharse. Y en ese oírse, ponga atención a lo que dice, porque lo que usted dice manifiesta lo que usted es, lo que usted cree, lo que usted tiene y lo que usted entiende. Lamentablemente a veces hablamos y no nos oímos. Yo a veces estoy en consejerías y cuando estoy escuchando a alguien, yo le devuelvo esto, le digo: ¿usted se está escuchando? ¿Usted se está oyendo? ¿Usted escucha lo que usted dice? Personas que de pronto me dicen: no, si nosotros somos hijos de Dios hace 20 años, pero la verdad es que queremos separarnos porque no nos entendemos. Yo digo: ¿usted se está escuchando? ¿Usted entiende lo que está diciendo? ¿Usted logra profundizar en aquello que ahora mismo está diciendo? Porque pareciera que no. Porque si usted me dice que lleva 20 años sirviendo al Señor,
que hace 20 años el Señor llegó a su vida, ¿cómo puede, después de 20 años de conocer al Señor, de 20 años de caminar con el Señor, de 20 años de adorar al Señor, de 20 años de ser expuesto a la palabra, después de 20 años estar pensando en que se va a separar, cuando después de 20 años usted debería ser un maestro de matrimonios, debería tener firme y sólido su matrimonio? Porque si estoy 20 años expuesto a la palabra, no puedo ser la misma persona pensando que voy a soltar algo que la Escritura me dice que no suelte. Yo no sé si hay alguien acá, pero ¿cómo puede ser? La gente no tiene la capacidad de oírse. Le explicaba hace días atrás a los pastores cuando vienen delante de Moisés y le dicen: pero Moisés nos dio carta de divorcio, pero Moisés nos dijo que podíamos separarnos. Y el Señor le dijo: eso lo hizo por la dureza de vuestro corazón, porque al principio eso no fue así. Es lo que les quiso decir el Señor, el principio. ¿Cuál es el principio? En el Edén no fue el diseño de Dios que la gente se separara. Mientras la gente caminaba en luz, mientras la gente se operaba en luz, mientras la gente estaba en el huerto con el Padre caminando, entonces nunca la idea del Señor fue esto, separarse. Y cuando nosotros volvemos otra vez al Edén, ¿qué es el Edén? El Edén es Cristo. Lo que se perdió en el Edén no fueron las frutas, no fueron las verduras, no fue el pan. Lo que se perdió en el Edén fue la luz. La luz se extravió en el Edén. La Biblia dice que la luz era la vida de los hombres. La luz era la vida de los hombres. Cuando el hombre pecó, lo que perdió fue la luz. Pero la luz luego regresó. 4000 años después vino un hombre llamado Juan a dar testimonio de la luz. Él no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Esa luz que alumbra a todos los hombres. Dice que el mundo la rechazó. Dice que el mundo no la recibió, pero vino la luz a los hombres. Y esa luz hizo retroceder a las tinieblas. Y la luz otra vez apareció en Belén. ¿Para qué? Para volver a ser la vida de los hombres. Y todos los hombres que han recibido, eso lo dice, sigue hablando Juan capítulo 1 versículo 11, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, otra vez la luz viene. Al venir la luz, volvemos otra vez al Edén. Y al estar en el Edén, caminamos otra vez con Dios. Y al caminar con Dios, estamos en ese principio donde no existe la separación, donde no existe el divorcio, donde las cosas vuelven a ser lo que el Padre quiso que fuesen. Vamos, alguien reciba eso. La falta de luz hará entonces, por eso, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. 2 niveles: lámpara a los pies, lumbrera en la cabeza. 2 niveles de luz completamente diferentes. Luz para caminar, luz para avanzar. El que anda en luz no tropieza, dice la Escritura. Lumbreras tiene que ver con aquellas cosas de gobierno, y el Señor creó, capítulo 1 de Génesis, lumbrera para que señorearan. Esa luz que señorea, esa luz que te dirige. La luz, la lumbrera que habla Salmo 119 está hablando de una lumbrera de destino. Una luz es para el camino, una luz es para destino. Yo no sé si usted lo pueda recibir. Luz para caminar, luz para vivir. Lámpara es a mis pies tu palabra, eso me sirve para no tropezar. Pero esta lumbrera es justamente, es una lumbrera de destino, hacia dónde tenemos que ir. La luz del Señor. Cuando esa luz falta, entonces cualquier cosa parece verdadero. Cuando la luz es poca, todas las cosas parecen. Si usted pusiera una pequeña luz en este salón grande, usted no podría ni ordenar, no podría asear, estaría todo desordenado. Por eso el incremento de la luz es el incremento de la libertad. El incremento de la luz es el incremento de la verdad. Uno con poca luz puede decir: me parece que hay unas 10 o 20 sillas, pero cuando la luz comienza a crecer, usted dice: no, yo puedo decir con exactitud cuánta gente hay, los colores que visten, las formas que tienen, el tamaño, porque la luz te abre los ojos a la dimensión. Por eso la Biblia dice que aquel
que su ojo bueno está en luz, todo su cuerpo está en luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Todo tiene que ver con la luz en el cuerpo. La luz en el cuerpo te dará señales claras. El danger, el decir no te vayas por ese camino, no sigas avanzando por ese lugar. Es en la luz de la bendita palabra de Dios que te guía a la verdad, que te guía a la justicia, donde el Espíritu Santo te lleva a la verdad. Esta es la verdad, la luz de la palabra de Dios. Por eso cualquier cosa fuera de la luz es un caos, es tinieblas, es desorden. Por eso lo que hace el Espíritu Santo te vuelve otra vez a encender la lámpara, que es la bendita palabra de Dios, para que sepamos dónde tenemos que ir, para que sepamos lo que tenemos que hacer, para que sepamos lo que tenemos que soltar, donde no reclamamos por las puertas que se cierran, sino sabemos que esa puerta se cierra con una idea intencional de Dios de llevarnos hacia otro lugar. O sea, es Dios también cerrando puertas. No vaya a echarle la culpa al diablo. Cuando Dios a veces cierra una puerta, mi vida no está en las manos de un diablo derrotado, mi vida está en las manos de Dios. Y cuando Él cierra una puerta, simplemente Él me está redireccionando hacia otro lugar donde Él me quiere tener. Que si Él no la cierra, yo no avanzo. Mi vida está en las manos de Dios, no en las manos del infierno. Aprendamos a leer lo que Dios está haciendo. Hay puertas que se cierran divinamente. Parece malo, pero no lo es. Porque todo lo que el Señor hace, lo hace con una intencionalidad de poder revelarse a nuestra vida. Así lo dice la Escritura. El Señor manda a sus discípulos y le dice: vayan, crucen al otro lado, intencionalmente, como si el Señor no supiera que una tormenta se ha de levantar, como si el Señor no supiera que van a vivir situaciones muy complejas. Yo no sé si están acá, hermanos. Yo ya llevo varios días sin predicar, así que agárrese. Es como que el Señor no supiera lo que ellos van a vivir. Yo voy a hablarle a usted. Cuando nosotros hablamos del señorío de Cristo, no solamente hablamos de nuestra obediencia a lo que Él quiere que yo haga, sino también acerca de que Él dirige y Él decide hacia dónde llevarme. Reciba eso. Cuando hablo del señorío de Cristo, no solamente digo que yo obedezco lo que Él quiere que yo haga, sino que también Él dirige mi vida hacia dónde Él quiere llevarme y qué de Él quiere mostrarme. Por eso cuando el Señor, escuche esto, cuando el Señor le dice a los discípulos: vayan, crucen, yo los alcanzo. Nadie se hizo la pregunta: ¿cómo nos vas a alcanzar? ¿Cómo vas a llegar? ¿Dónde está el otro barco? Hay preguntas que ellos no hicieron, que el Señor ya tenía lista y resuelta. Y llega un momento donde el Señor intencionalmente los hace cruzar. Ellos hacen su esfuerzo, los discípulos son obedientes. Lamentablemente ninguno de ellos se quedó con Él. Digo eso porque yo me quedo, creo. Cuando van a comprar a la ciudad, todos se fueron, lo dejaron solo con la samaritana. Yo me quedo, según yo. Y cuando ellos se meten mar adentro, la Escritura dice que entonces se levantó una tormenta muy fuerte, muy fuerte. Una tormenta que vino a hacer que el barco no pudiera avanzar. Y dice que estaban a la mitad. El trayecto de extremo a extremo eran 10 kilómetros. Ellos estaban kilómetro 5. Y no podían avanzar y no podían retroceder. Estaban estancados en algo que ellos no decidieron. El Señor decidió por ellos. Y a veces uno puede pensar que uno está estancado por alguna razón, y a veces Dios decide y está remando. Y la Biblia dice que estaban con gran fatiga, ya no tenían fuerzas para seguir. Era el proceso de Dios, es la intención de Dios. Es que Dios quería mostrarles algo y quería que ellos conocieran algo que era necesario. Ahí estaban. Y dice que no era la cuarta vigilia. O sea, la cosa ya estaba toda la noche en ese lugar. Y estaban empujando, pero no avanzaban. Es como muchos de ustedes a veces, que a veces empujan. No sé si hay alguien acá así, pero
pero parece que se dan cuenta que están exactamente en el mismo lugar después de empujar y están ahí cansados, no saben ni siquiera si está bien, para dónde van, pero siguen obedeciendo, siguen remando, no dejan de remar. Y a veces nosotros estamos ahí, todos nosotros remando, y pareciera que no estamos avanzando, pero reciba esto, por favor. Aunque parece que no está avanzando, usted está haciendo lo que se le dijo que hiciera. Inténtelo, vaya, siga remando. Aunque parece que no está avanzando, pero siga remando. A usted lo mandaron a remar. Usted no lo está haciendo mal. Si sigue remando, no lo está haciendo mal. Reciba eso, por favor. Si sigue remando, no lo está haciendo mal. No vamos a retroceder. Vamos a seguir remando. Vamos a seguir. Pareciera que no estamos avanzando, y en realidad la razón es que mientras tú piensas que estás avanzando, estás detenido por una razón. Porque en realidad la tormenta parece que te detiene, pero es que el Señor te está alcanzando. Y la Biblia dice que el Señor viene caminando. Ellos no pueden avanzar porque el Señor viene, y ellos están avanzando, y ellos no saben que es el viento, está soplando, y parece que es como contrario, pero ¿y por qué está soplando? Porque te está deteniendo para que no sigas avanzando, porque viene el Señor llegando. Ellos están mirando, no podemos avanzar, pero el viento te está deteniendo para que el Señor llegue donde tú estás. Y de pronto, cuando lo ven, usted sabe la historia, empezaron a asustarse, un fantasma, todo lo que usted conoce. Y en ese momento, cuando baja Pedro, yo no voy a predicar de eso, baja Pedro, no, sí voy a predicar de eso mejor. Porque Pedro se baja, y cuando Pedro se baja y Pedro se hunde, en realidad todos nosotros hablamos de eso, y hasta podemos criticar que Pedro se hundió, pero qué hermoso. Pero ese hundir de Pedro, que nunca Pedro lo sacó, porque hay cosas que usted y yo vivimos, no para que sean un testimonio de lo que la gente tiene que vivir. O sea, usted nunca va a ver en las cartas de Pedro hablando acerca, bueno, y yo un día estaba caminando y me hundí. Pedro no lo escribe, por lo menos seguramente en algún momento hizo mención. Y no hizo un curso para caminar sobre las aguas. Y no dijo, les voy a enseñar como el Señor me enseñó a mí, ustedes también. Porque Pedro entiende que fue algo para él, para que su confianza sea incrementada. Reciba eso, por favor. Para que su confianza sea incrementada. Porque ahora él confiaba en dos cosas importantes, o en tres. Número uno, que el Señor podía hacer que él hiciera lo que él estaba haciendo. Número dos, él podía sostenerle por medio de la palabra. Número tres, que si él fallaba, su Señor no iba a fallar. Tremendo. Que si él fallaba en este camino, el Señor no iba a fallar. Y eso es de las cosas más hermosas, porque yo pienso que para Pedro no fue tan importante el caminar sobre las aguas que el haber sido rescatado por el Señor. Esa lección de ser rescatado por el Señor creo que impactó mucho más la vida de Pedro que el mismo hecho de haber caminado sobre las aguas. El hecho de ser rescatado en medio de mi incredulidad, en medio de mi duda, el haber desviado la mirada en algún momento de mi vida y aún así sentir la mano del Señor que me levanta a pesar de mi desvío, a pesar de mi error, a pesar de que me fui para el lado equivocado, pero el Señor con su mano poderosa me levantó. No sé si alguien lo puede recibir.
Porque todos nosotros hemos estado muy hundidos, ¿verdad? De ahora hemos estado todos nosotros, Eli, hemos estado así medio hundidos. Y nosotros, porque todos nosotros a veces en algún momento, por alguna razón, por miedo, por la prueba, por la dificultad, comenzamos a mirar hacia otro lugar, nos desviamos de la mano del Señor. Pero el Señor, si caminas en la palabra de Dios, si tú caminas, Señor, diga la palabra, di la palabra, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven, Pedro, y si tú empiezas a caminar en la palabra de Dios, hay una garantía que si te hundes, el Señor te levanta, que si te caes, el Señor te recoge. Yo no sé si hay alguien acá, si te llegas a caer, Dios extiende su mano para levantarte otra vez. Porque es Dios, es el señorío de Cristo sobre la vida de alguien que confía en Él. Si usted le preguntara a los discípulos, si usted hiciera el ejercicio y sabe lo que sucedió, dice la Escritura que ellos caminaron. Ya pudiera ser que la tormenta parara. Hay un momento donde uno dice: veo al Señor, la tormenta debería parar. Pero la tormenta no paró cuando el Señor apareció. Veo al Señor cuando la palabra es soltada. El Señor le suelta la palabra y le dice: tengan ánimo, yo soy, no teman. Tengan ánimo, yo soy, no teman. 3 palabras: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y con esa palabra uno esperaría que con la palabra la tormenta calmara, pero tampoco calmó la tormenta. Porque a veces tenemos la presencia de Dios, tenemos la palabra de Dios, y aún está la tormenta. Uno a veces dice: Señor, si me das una palabra, si tu presencia, y todavía está la tormenta. La presencia de Dios, la palabra de Dios. Y ahora uno sale del barco y se va a caminar con el Señor. Y mientras regresan y el Señor está retando a Pedro: Pedro, ¿pero por qué dudaste, hombre de poca fe? Levántese. Y le está llamando la atención por haber desviado la mirada. Todavía estaban en medio de la tormenta. O sea, la tormenta no se calmó en nada de eso. Y es más, cuando el Señor toma de la mano a Pedro, porque la Biblia dice que lo tomó de la mano y lo levantó, según mi percepción, Él no lo soltó. Según mi percepción, Él caminó tomado de la mano de Pedro. Ya no estaba caminando como al principio, sino que ahora iba de la mano del Señor. Y eso es otro rollo. Ahí ya no te puedes caer. Ahí ya no te puedes hundir. Cuando camina de la mano del Señor, no hay quien se pueda hundir, no hay quien pueda caer. Yo le digo a mi hijo: tómeme de la mano, hijito, porque solo si yo me caigo, usted se cae. Porque mientras usted me tenga de la mano, usted puede tropezar, claro que sí, pero usted no va a caer. Yo lo tengo así. Ayer lo llevaba a sacar, no, era ciruelas, claro, y lo llevé al campo. Le dije: hijo, tome de la mano al papá, porque la única forma en que usted se caiga es que yo me caiga. Pero si me lleva de la mano, usted puede tropezar, porque a veces se descalabra, ¿verdad? Pero cuando usted le hace así nomás y vuelve a su posición. Y es la única forma, mi amado, cuando usted camina de la mano del Señor, la única forma de que usted caiga es que el Padre caiga. Y le digo algo: el Padre no va a caer. Así que usted puede ir tranquilo caminando de la mano del Señor. Así que Pedro, caminando con el Señor, llegaron al barquito. Me imagino que todos los demás, arrepentidos de no haber salido también con Pedro, subieron al barco. Y cuando el Señor llega al barco, entonces se calma la tormenta. Ahora, la Biblia dice que los discípulos en estos eventos sucesivos, porque no es la primera vez que se calma una tormenta, ya se había calmado la tormenta en una oportunidad, y los discípulos hacen esta mención: ¿quién es este hombre que el viento y la mar le obedecen? Y dice que le adoraron.
Ese momento es tan hermoso, y pónganme atención, porque si ustedes le preguntan a los discípulos, cuando estén en el cielo, pregúntenle y háganle esta pregunta: ¿ustedes volverían a vivir esa tormenta? ¿Ustedes estarían dispuestos a volver a vivir ese proceso? Y les voy a decir lo que ellos deberían responder. Y cuando estén allá, acuérdense de mí de esto. Ellos le van a decir: ¿lo volveríamos a vivir si volviéramos a conocer lo que se nos reveló en medio de lo que vivimos? Porque lo que se les reveló fue mucho más grande que el dolor, la presión, la angustia y la fatiga que ellos sintieron. Quiero decir que lo que ellos conocieron del Señor fue mucho más grande que la presión, el dolor, la aflicción que ellos sintieron. Quiere decir que la revelación de lo que conoces en los procesos que vives, finalmente son tanto más grandes que la aflicción que vives en medio de esos procesos, que cuando tú sales del horno de fuego, que cuando tú sales del foso de los leones, que cuando tú sales de las tormentas, dice: yo volvería a meterme a ese lugar si Cristo vuelve a glorificarse en mi vida. Ah, qué hermoso. Yo volvería a entrar. ¿Usted cree que los hebreos no volverían a entrar a ese foso? Si ellos retroceden al tiempo y dicen: ya estaban dispuestos a entrar por convicción, pero ahora por entendimiento con mayor razón, porque ahora ellos conocieron algo que era mucho más grande. Lo que quiero decir es que cuando tú terminas el proceso que estás viviendo y a causa de ese proceso puedes conocer algo más grande que no conocías, entonces tú ya no reclamas por el proceso que viviste, sino que agradeces ese proceso, porque el conocimiento que alcanzas a causa del proceso que viviste, porque la única forma que puedas conocer algo empírico de Dios es viviendo, sintiendo el olor, sintiendo el calor de ese horno, sentir que eso está quemando. Pero aún así, a pesar de que lo sientes, es tanto más grande lo que estás viviendo, es tanto más grande. Yo no sé si hay alguien aquí, pero yo he conocido a un Dios que provee en las peores crisis de mi vida. He conocido a un Dios que sana en los peores momentos de mi vida. Entonces ese proceso me hizo conocer la bondad del Señor en mi vida, y puedo decir: bendito proceso que me hizo conocer más profundamente a Dios, me hizo conocer más. Yo no sé si hay alguien acá. Me hizo conocer a Dios más profundamente. Y eso que leí, eso que me predicaron, ahora se hizo vida en mí. Aquello que un día fue simplemente una teoría, ahora es una verdad. Aquello que conocía de oídas, te había oído, más ahora mis ojos te ven. Más ahora te preguntaré y tú me responderás. Por eso los procesos de la vida, en la vida del creyente, cuando nosotros estamos en las manos de Dios, simplemente los procesos vienen a manifestar algo. Les va a fortalecer el Señor, les va a llenar el Señor, les dará las fuerzas que necesitan para enfrentar lo que viven, porque el Señor no nos deja solo en el proceso que vivimos. Lo vivimos, pero nunca podremos decir estuvimos solos. Nunca, porque el Señor está con nosotros en medio de aquello que vivimos. Y el Señor me fortaleció. Y el Señor, lo que dice el apóstol Pablo: en mi primera defensa todos me dejaron, pero el Señor estuvo conmigo para fortalecerme. El Señor estuvo conmigo para fortalecerme, y me fortaleció para soportar el abandono, me fortaleció para resistir la cárcel, me fortaleció para resistir a Alejandro, que me estaba haciendo mucho daño, me fortaleció para resistir el abandono de aquellos que yo amaba, me fortaleció para ver a Demas irse lejos, me fortaleció en medio de la amenaza de meterme al foso de los leones. El Señor me ha fortalecido, porque una de las cosas usted tiene que
que tener tan clara es que el Señor le va a fortalecer. No inmediatamente le va a sacar, pero le va a fortalecer, porque en la medida de la revelación requiere fortaleza para que pueda conocer no solamente la obra de Dios, sino el carácter de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la voluntad de Dios, y sobre todo sea transformado por medio del proceso del conocimiento de Cristo. Reciba eso, por favor. El conocer a Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 dice: hasta que todos lleguemos, dice, a la estatura, a la unidad de la fe y del conocimiento. Porque lo que el Señor espera, míreme por favor pongan atención, es que la iglesia crezca. Pero ese crecer de la iglesia no tiene que ver con que usted mide 1,50 m y ahora 1,60 m, 1,70 m. El crecimiento de la iglesia tiene que ver con la fe y con el conocimiento. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, hasta que todos llenemos el molde. Hay un molde llamado Cristo. El molde no es David, el molde no es Pablo, el molde no es Abraham. Por eso ellos estaban equivocados mirando a Moisés, a Abraham, a Elías. El molde es Cristo. Por eso usted no se puede comparar. Cuando la gente de pronto dice, ay pastor, pero mire cómo David cayó, es que no es el molde. Pero cómo Jonás desobedeció, es que él no es el molde. El molde suyo no es un hombre, el molde nuestro es Cristo. Y por eso nosotros debemos llegar a la estatura. Pero todos estamos sumando un poquito a esa estatura. ¿De qué? A la medida de la fe. La fe no es hacer algo con lo que tengo, sino que la fe es creer que Dios puede hacer algo con lo que Él tiene. Si usted lo tiene, tal vez ya ni siquiera sea fe. La fe tiene que ver con lo que Él tiene y Él puede hacer en nuestra vida. La fe tiene que ver, número uno, con agradar al Señor. Entonces, lo que quiere decir la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no tiene que ver con complacer al hombre. La fe tiene que ver con agradarlo a Él, con nuestra confianza en Él. Por lo tanto, atención, con esto cierro. Atención, el hecho es que cuando la Biblia dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y está hablando de crecimiento, está diciendo que toda la iglesia en su conjunto pueda, con aquello que vive y a pesar de lo que vive, agradar al Señor en medio de aquellas cosas que vivimos. Que usted viva agradando a Dios a pesar de lo que vive familiarmente. Que usted viva agradando a Dios a pesar de lo que vive económicamente. Que usted agrada al Señor a pesar de que la cosa esté complicada con sus hijos en algunas cosas, que con su vecino la cosa, pero a pesar de eso usted agrada a Dios. Que la iglesia comience a levantar su complacencia a Dios, y que la iglesia entienda que estamos aquí para honrar al Señor a pesar de las cosas que vivimos, y que no estamos aquí para que todas las cosas cambien. Algunas van a cambiar y otras no van a cambiar. Escúcheme bien, pueden empeorar. Hay cosas que se van a volver mucho más difíciles los próximos años, pero lo que no puede ser es que decrezcamos, es que cada vez vayamos más abajo en nuestra vida de integridad al Señor, sino todo lo contrario, que cada vez agrademos a Dios a pesar de lo que nosotros vivamos. Que la iglesia agrade a Dios a pesar de la enfermedad que tenga, a pesar de la crisis que viva, a pesar de los problemas que enfrentemos. Agrademos al Señor cuando tengamos un refrigerador lleno o cuando la cosa esté vacía, cuando podamos reunirnos y cuando nos persigan, cuando estemos ahora sanitos o cuando estemos en el hospital. Que podamos agradar a Dios en todo hasta que la iglesia crezca en unidad de fe. Cuando el Señor se complazca con aquello que hacemos, cuando nuestras canciones sean profundas, nacidas de nuestro corazón, cuando no miremos quién está cantando, sino que
adoremos a Dios, porque Él está aquí escuchando lo que hacemos. Cuando complazcamos el corazón de Dios con nuestra vida y nuestra vida le sea agradable a Él, eso es unidad en la fe. Crecemos en la complacencia al Señor, no solamente recibir, sino que decir: a pesar de que no lo recibo, te sigo amando, te sigo adorando, sigo creyendo, sigo avanzando, sigo predicando de su bondad, sigo predicando de su amor, sigo predicando de su fidelidad. Su fidelidad es grande, su amor es grande. Usted es hermoso. A pesar de que yo viva cosas difíciles, usted sigue siendo Dios, usted sigue siendo bueno, usted sigue siendo soberano. Y esta leve tribulación momentánea producirá un cada vez y mayor peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse en la vida de Cristo Jesús. Aleluya. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. Hermoso Jesús. Cuando su objetivo y mi objetivo sea complacer a Dios, a pesar de aquellas cosas que vivamos, y sea conocer a Dios, que el objetivo de su vida sea conocer a Dios, porque el conocimiento que tengamos de Él será la confianza que tendremos en Él. A mayor conocimiento, mayor confianza. A mayor conocimiento, mayor confianza. Usted solamente puede confiar en el conocimiento que tiene de Él. Si usted lo conoce, usted confiará en Él. Hablábamos con Marlon antes de bajar, y frente a algunas situaciones que enfrentamos, yo le decía: Marlito, mi Dios todo lo tiene bajo su control. Todo está bajo la soberanía de Dios. Él es soberano. Yo no sé de dónde vendrá la respuesta, pero sé que Dios todo lo tiene resuelto. Hay cosas que yo no sé cómo resolver. Hay cosas que yo no sé cómo hacerlas. Pero lo que sí sé es que mi Señor tiene todo resuelto. Yo no sé cómo Dios lo hará. Yo no sé cómo Dios lo hará, pero Dios lo hará. Yo no sé cuándo Dios lo hará, pero Dios lo hará. Yo no sé a quién Dios va a usar, pero Dios lo hará. El profeta le dice a los reyes: no veréis viento y no veréis lluvia. Los manda a hacer, mire, dice: hagan pozos. Mire lo que le dice: hagan pozos. Estaban con un problema de agua, estaban muriendo los ejércitos, y le dice: hagan muchos cisternas, hagan cisternas. Agarren, suelten la espada y tomen la pala y hagan muchas cisternas. Entonces ellos comienzan a ver y dicen: pero no hay señal alguna de que pueda llover. Y él le dice: no veréis viento y no veréis lluvia, pero esos pozos serán llenos de agua. Su tarea es simplemente hacer pozos. Su tarea es confiar. Lo demás, el Señor lo hará. Levanta sus manos, cierra sus ojos un momento, dígale: Señor, gracias, gracias, gracias. Señor, yo no sé cómo usted lo hará, no sé cuánto lo hará, pero Señor, tengo algo claro: usted lo va a hacer, Señor. Hay cosas que ni sé cómo usted las puede hacer, pero su mano poderosa se extenderá, porque usted es Dios. Mozo, levante sus manos, adore, dígale algo a su Señor, confía en Él. Confía en Él, confía en Él, confía en Él. Vamos, levante sus manos, adora al Señor.